Le presté las llaves a mi hija por unas horas. 3 días después, vi mis aretes de boda en la vecina. No recuerdo el día exacto en que dejé de ser su madre para convertirme en una sombra invisible. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Rosa Elena Mendoza. Tengo 68 años y vivo en el barrio de San Rafael, aquí en la Ciudad de México. Durante 40 años mi vida giró en torno a una sola persona, mi hija Lorena. Cada peso que gané limpiando casas ajenas, cada madrugada que me levanté a hacer quesadillas para vender en el metro, cada lágrima que me tragué cuando me dolían las rodillas de tanto trabajar de pie, todo fue por ella. Mi departamento, de 2 recámaras, huele a canela y café de olla, igual que cuando Ernesto, mi difunto esposo, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar en el taller mecánico. En las paredes cuelgan fotografías de momentos que ahora se sienten como de otra vida. Lorena con su vestido de primera comunión en la parroquia de San Judas Tadeo, yo cargándola en Xochimilco cuando tenía 5 años, Ernesto enseñándole a andar en bicicleta en el Parque México. Era un miércoles de octubre. Llovía esa lluvia persistente que hace que el pavimento de la colonia huela a tierra mojada y que las ventanas se empañen. Yo estaba en la cocina preparando caldo de pollo para la cena. Siempre cocino para 2, aunque como sola, cuando escuché sus pasos subir las escaleras del edificio. Conocía perfectamente el ritmo de sus tacones. Rápido, impaciente, como si cada segundo fuera una molestia. «Mamá, ¿me prestas las llaves?», me dijo sin siquiera voltear a verme, revisando su teléfono mientras hablaba. Ni un beso en la mejilla. Ni un «¿Cómo estás, mami?». Nada de eso que antes era natural entre nosotras. «Necesito unos papeles del abuelo para un trámite del banco», continuó, extendiendo la mano hacia mí como si fuera su empleada personal. Mi estómago se encogió. Algo en su tono era diferente. Esta vez, no era una petición, era una orden. La misma voz que usaba cuando le hablaba a la muchacha que le limpia su departamento en la colonia Condesa. Esa voz que me dolía escuchar, pero que había aprendido a soportar en silencio. Le extendí las llaves sin decir nada. El llavero pesaba más de lo normal en mis manos, como si supiera que algo malo iba a pasar. Era un llavero de cerámica. Talavera que Ernesto me había traído de Puebla, con dibujitos de flores azules que ya se estaban desvaneciendo después de tantos años de uso. Por dentro quise preguntarle tantas cosas. Si se quedaría a cenar conmigo, si traería a mis nietas Sofía y Valentina el fin de semana como prometió hace un mes, si aún recordaba cómo reíamos juntas viendo La Rosa de Guadalupe, en las tardes cuando ella llegaba de la preparatoria. Pero me callé, como llevo años callándome. Lorena agarró las llaves y ya se dirigía hacia la puerta cuando volteó y me dijo: «Ah, y no me esperes despierta. Voy a estar ocupada organizando unas cosas del departamento». Su departamento. El departamento que ella cree que es suyo, en esa torre residencial de la Condesa donde vive desde hace 4 años, pagando una renta tan baja que cualquiera pensaría que tiene algún familiar influyente en el sector inmobiliario. Se fue dejando un rastro de su perfume caro, ese que cuesta más que mi despensa de todo un mes, mezclado con el aroma de mi caldo de pollo que se seguía cocinando en la estufa. Me quedé ahí parada en el marco de la puerta, viendo cómo se alejaba por el pasillo sin voltear atrás ni una sola vez. Esa noche, mientras cenaba sola frente al televisor viendo las noticias de Joaquín López Dóriga, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado para siempre. No sabía qué, pero mi corazón de madre tiene una manera extraña de presentir las tragedias antes de que sucedan. Recordé cuando Lorena tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir en el hospital, sentada en esa silla de plástico duro, poniendo trapos húmedos en su frente cada vez que la fiebre subía. Una madrugada, cuando los doctores dijeron que ya no había peligro, ella me tomó la mano y me dijo: «Mami, cuando sea grande, te voy a cuidar igual que tú me cuidas a mí». Esas palabras se me clavaron en el pecho como una espina, porque ahí estaba yo, 68 años, viuda, con las rodillas que me duelen cuando llueve y las manos llenas de manchas de la edad, esperando que alguien me cuidara aunque fuera un poquito. No necesitaba gran cosa, solo que me preguntaran cómo estaba, que se acordaran de mi cumpleaños, que no me hicieran sentir como un mueble viejo que estorba en la casa. Al día siguiente desperté con una sensación rara en el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar pero no sabes qué ni cuándo. Me levanté más temprano de lo normal, me puse mi bata de flores, moradas, la que Ernesto me regaló en nuestro último aniversario,
y me fui a preparar café de olla en la cocina. Mientras removía la canela en la olla de barro, pensé en las llaves que le había prestado a Lorena. En todos los años que llevaba guardando las llaves de la casa de mis papás, que murieron hace casi 10 años. En todos los recuerdos que estaban guardados ahí, las fotografías de mi boda, la ropa de bebé de Lorena, las cartas que Ernesto me escribía cuando éramos novios. Y sobre todo, pensé en mi pequeña caja de terciopelo azul que guardaba en el cajón de mi cómoda. La caja donde tenía mis aretes de boda. Esas pequeñas esmeraldas en forma de lágrima que Ernesto me había regalado para nuestro aniversario número 25, después de vender su herramienta favorita del taller para poder comprarlos. Son verdes como tus ojos cuando me sonríes. Me había dicho mientras me los ponía esa tarde de mayo, en el mismo departamento donde ahora vivo sola. Los días pasaron, y Lorena no regresaba las llaves. Cada mañana despertaba esperando escuchar sus pasos en la escalera, pero solo llegaba el silencio y el ruido de los camiones que pasan por Insurgentes. Me quedé ahí, esperando como una tonta, mientras los recuerdos me golpeaban como olas en Acapulco. Recordé el día que vendí mi alianza de matrimonio. Lorena tenía 18 años y había pasado el examen de admisión para estudiar administración en la Universidad Iberoamericana. Estaba tan feliz que parecía que iba a explotar de la emoción. «Mami, lo logré. Voy a ser la primera profesionista de la familia», me gritó mientras me abrazaba en la cocina. El problema era el dinero. La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses vendiendo comida en el metro Pino Suárez. Ernesto había muerto hacía apenas un año y la herencia se había ido toda en gastos médicos y el funeral. Me quedé sin nada. Solo con este departamento y una deuda enorme del hospital. Esa tarde, mientras Lorena estaba en casa de una amiga celebrando, yo caminé hasta el Monte de Piedad del centro histórico. Llevaba puesta mi alianza de oro de 14 quilates, la que Ernesto me había puesto en el dedo hace 30 años en la iglesia de San Juan Bautista, en Coyoacán. El anillo pesaba en mi mano como si fuera de plomo. La señora detrás del mostrador me ofreció 3,000 pesos. «Es poco», me dijo viendo mi cara de tristeza. «Pero el oro está bajo ahorita. 3,000 pesos. El precio de 40 años de matrimonio». Firmé los papeles sin voltear atrás. Con esos 3,000 pesos pagué la primera mensualidad de Lorena en la universidad. Cuando llegué a casa, ella me preguntó de dónde había sacado el dinero. «Me prestó tu tía Carmen». Le mentí, escondiendo mi mano izquierda para que no viera que ya no tenía el anillo. Nunca le conté la verdad. Ni ese día ni ningún otro. Pero eso fue solo el principio. Durante los 5 años que duró su carrera, trabajé como nunca antes en mi vida. Me levantaba a las 4 de la madrugada para hacer tamales que vendía en la estación del metro. A las 10 de la mañana me iba a limpiar casas en Las Lomas y Polanco. Casas enormes con jardines más grandes que mi departamento entero, donde las señoras me trataban como si fuera invisible. «Rosa, no olvides lavar los baños de arriba», me decían mientras tomaban té en tazas de porcelana que costaban más que mi salario mensual. Yo subía esas escaleras de mármol con mis rodillas que ya me dolían, cargando el balde y los trapos, pensando en Lorena estudiando en su universidad privada. Los fines de semana, cuando ella llegaba a visitarme, yo le preparaba su comida favorita. Chiles en nogada como los hacía mi mamá, con la granada bien rojita y el nogada cremosito. Me costaba una fortuna comprar todos los ingredientes, pero verla sonreír mientras comía no tenía precio. «Ay, mami, qué rica cocinas. Ojalá las chicas de la universidad pudieran probar esto», me decía, y yo me sentía la mujer más orgullosa del mundo. No importaba que tuviera que comer frijoles refritos toda la semana para poder comprar la carne molida y los chiles poblanos. Un día llegó a casa llorando, porque necesitaba una laptop para hacer sus proyectos. «Todos mis compañeros tienen computadora, mami. Yo soy la única que hace todo a mano. Me da mucha pena». Mi corazón se partió viéndola así. Esa misma semana empeñé los aretes de oro que me había dejado mi mamá y conseguí el dinero para comprarle una computadora usada en el tianguis de la computación de San Juan de Letrán. Cuando se la di, sus ojos se iluminaron como si le hubiera regalado el mundo entero. «Gracias, mami. Eres la mejor madre del mundo. Te prometo que, cuando me gradúe, te voy a comprar todo lo que te mereces». Me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que todo el sacrificio valía la pena. También recordé la vez que se enfermó de apendicitis en su 4º año de carrera. Era una madrugada de diciembre. Hacía un frío horrible y ella me habló por teléfono llorando del dolor. «Mami, me duele mucho la panza. Creo que me voy a morir». No lo pensé 2 veces. Me vestí y me subí al primer pecero que pasó rumbo a la Condesa, donde ya vivía en un departamento que yo le pagaba. La llevé cargando hasta el taxi porque no podía caminar. En el hospital me pidieron un depósito de 15,000 pesos para operarla.
15,000 pesos que yo no tenía. Tuve que llamar a un prestamista del barrio, uno de esos que cobran intereses altísimos, pero era la única forma de salvar a mi hija. Me quedé toda la noche en el hospital, sentada en esas sillas duras de plástico, rezándole a la Virgen de Guadalupe para que todo saliera bien. Cuando el doctor salió y me dijo que la operación había sido un éxito, lloré como una Magdalena ahí mismo en el pasillo. Lorena tardó una semana en recuperarse. Yo no me moví de su lado ni un solo día. Le llevaba caldo de pollo en termos. Le acomodaba las almohadas, le ponía pomada en la cicatriz para que no le quedara marca. «Mami, no sé qué haría sin ti», me decía medio dormida por los medicamentos. «Cuando trabaje te voy a pagar todo esto y mucho más». El dinero que le debía al prestamista me tuvo preocupada por meses. Tuve que vender mi televisión, mi refrigerador bueno y hasta la vajilla de porcelana que Ernesto me había regalado para nuestro 10º aniversario. Poco a poco fui pagando, trabajando fines de semana extras, sin decirle nada a Lorena para que no se sintiera culpable. Cuando se graduó, yo estaba ahí en primera fila, aplaudiéndole más fuerte que nadie. Llevaba puesto mi único vestido bueno, el azul marino que me había comprado en el tianguis, y los zapatos que me prestó mi comadre Esperanza porque los míos tenían agujeros en la suela. Verla recibir su título fue el día más feliz de mi vida después de su nacimiento. «Licenciada Lorena Mendoza», dijeron por el micrófono, y yo grité como loca. No me importó que las otras mamás me vieran raro por mi emoción. Mi hija era profesionista. Lo había logrado. Después de la ceremonia, me llevó a comer a un restaurante, elegante en la zona rosa. «Mami, todo esto es gracias a ti», me dijo mientras brindábamos con copas de vino que costaban más que mi comida de una semana. «Ahora voy a conseguir un trabajo muy bueno y te voy a dar la vida que te mereces». Yo le creí. Con todo mi corazón le creí. Al principio sí cumplió. Consiguió trabajo en una empresa de marketing y me empezó a dar 1,000 pesos cada quincena. «Para tus gastos, mami», me decía. Era poco dinero, pero yo lo recibía como si fuera una fortuna. Significaba que ya no me había olvidado, que reconocía todo lo que había hecho por ella. Pero conforme pasaron los meses, las visitas se fueron espaciando. Los 1,000 pesos se volvieron 500, después 300, después nada. «Ay, mami, está muy difícil la situación económica», me decía cuando le recordaba. «Cuando mejore, te doy todo junto». Mientras tanto, ella se mudó a un departamento más grande en La Condesa. Empezó a vestirse con ropa cara y a subir fotos a Facebook de sus viajes a Cancún y Puerto Vallarta. Viajes que yo nunca pude darme el lujo de hacer, ni siquiera cuando Ernesto estaba vivo. Una tarde, mientras limpiaba la casa de una señora en Satellite, me puse a pensar en todo lo que había dado por Lorena. No solo dinero. Había dado mi juventud, mi salud, mis sueños. Había dejado de existir como Rosa Elena para convertirme solo en la mamá de Lorena. ¿Y qué tenía ahora? Un departamento vacío que olía a soledad, rodillas que me dolían cuando llovía y una hija que me veía solo cuando necesitaba algo. 3 días después, el viernes por la mañana, bajé al lavadero del edificio con mi canasta de ropa sucia. Era mi rutina de siempre. Bajar temprano para evitar que las demás vecinas ocuparan las lavadoras y tener que esperar horas. El cuarto de lavado siempre olía a cloro y suavizante de telas, con esas paredes de azulejo blanco que hacían eco de cada sonido. Mientras metía mi ropa en la lavadora, escuché risas que venían del patio, voces de mujeres que no reconocía. Me asomé por la ventanita que daba al jardín interior y las vi. 3 mujeres jóvenes, elegantes, con esas bolsas, de marca que cuestan más que mi renta mensual. Una de ellas era Marina, la nueva esposa del administrador del edificio. La conocía de vista porque se había mudado hace apenas 2 meses. Marina tenía esa belleza artificial que se compra en los salones caros de la colonia Roma. Cabello perfectamente liso, uñas acrílicas largas pintadas de rosa, dientes blanquísimos que brillaban cuando se reía. No podía tener más de 30 años, y siempre andaba vestida como si fuera a una fiesta, incluso para bajar a recoger el correo. Pero lo que me dejó completamente helada no fue verla a ella, fueron mis aretes. Ahí estaban, en sus orejas. Esas pequeñas esmeraldas en forma de lágrima que Ernesto había elegido para mí después de ahorrar durante 6 meses. El engarce artesanal de plata que había mandado hacer especialmente con un platero de la Ciudadela. El brillo verde que me recordaba a los ojos de Ernesto cuando me decía que me amaba. Mis aretes de boda. En las orejas de una perfecta desconocida. El mundo se me vino encima. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me estuviera estrujando el corazón.
Las piernas me empezaron a temblar y tuve que agarrarme del marco de la ventana para no caerme. «Ay, qué divinos te ves con esos aretes», le decía una de sus amigas a Marina. «¿Dónde los compraste?» «No los compré», respondió Marina, tocándose una oreja con coquetería. «Me los regaló una amiga que ya no los usaba. Dice que son antiguos, pero a mí me gustan. Le dan un toque vintage a mi look, ¿no crees?» Una amiga que ya no los usaba. Las palabras se me clavaron como cuchillos en el estómago. Me quedé ahí parada, aferrada a la ventana, viendo cómo Marina se pavoneaba con los aretes que habían sido el símbolo de amor más puro que alguien me había dado en la vida. Los aretes que me había puesto en nuestra última boda de plata, cuando Ernesto me llevó a cenar al restaurante del Hotel de Cortés y me dijo que a pesar de todos los años difíciles, seguía enamorado de mí como el primer día. Logré terminar de poner la ropa en la lavadora, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó el suavizante y se derramó todo en el piso. El líquido azul se extendió por los azulejos como mis lágrimas por mi cara. Limpié el desastre como pude y subí corriendo a mi departamento. Lo primero que hice fue ir directamente a mi cómoda. Abrí el primer cajón con tanto miedo que casi se me salen las manos. Ahí, en el rincón donde siempre la guardaba, estaba mi cajita de terciopelo azul. La misma cajita donde Ernesto había puesto los aretes la noche que me los regaló. Después de la cena, cuando llegamos a casa y él se arrodilló frente a mí, como si me estuviera pidiendo matrimonio otra vez. Abrí la cajita con manos temblorosas. Vacía. Completamente. Vacía. El forro de terciopelo tenía la marca exacta de donde habían estado mis aretes durante todos estos años. 2 pequeñas hendiduras en forma de lágrima, como los fantasmas de lo que ya no estaba ahí. Me senté en la cama y lloré como no había llorado ni siquiera cuando se murió Ernesto. Porque cuando él murió, al menos sabía que había sido por causas naturales, por la voluntad de Dios. Esto era diferente. Esto era traición. Esto era mi propia hija robándome lo único que me quedaba de mi esposo muerto, para dárselo a una desconocida como si fuera basura. Esperé hasta la noche para llamarla. Necesitaba estar segura, aunque en el fondo de mi corazón ya sabía la verdad. Marqué su número con dedos que no me obedecían. Sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestara. «Bueno». Su voz sonaba ocupada, molesta. «Lorena, necesito preguntarte algo». Mi voz salió más débil de lo que quería. «¿Tú entraste al cuarto cuando viniste por los papeles? ¿Faltan mis aretes?» «Los de papá». Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Cuando por fin habló, su voz tenía un filo que me cortó peor que cualquier cuchillo. «¿Tú crees que alguien querría tus cosas viejas, mamá?» Su tono era de desprecio puro. «¿No será que los perdiste tú? Ya estás mayor. Ya no recuerdas bien las cosas. Siempre has sido muy dramática. Lorena». Eran mis aretes de boda. Mi voz se quebró. «¿Los únicos que me quedan de tu papá?» «Ay, mamá. ¿Y para qué los quieres? ¿Para usarlos en tu funeral?» Se rió con una crueldad que nunca le había escuchado antes. «Si no te das cuenta, ya no tienes edad para esas cosas. Marina sí los luce bonito. A ti se te veían ridículos con esas arrugas. Marina sí los luce bonito». Las palabras me golpearon como una bofetada en plena cara. «¿Tú se los diste a Marina? Me hiciste un favor quitándomelos de encima». Siguió con esa voz fría que no reconocía. «¿Sabes lo ridículo que es que sigas guardando chatarra emocional como si valiera algo? Marina es joven, guapa, sabe cómo usar las cosas bonitas. No como tú, que los tenías guardados juntando polvo. Chatarra emocional. Mi matrimonio de 40 años era chatarra emocional para ella. Pero eran míos, Lorena. Eran de mi matrimonio con tu papá. ¿Mi papá?» Su risa fue como veneno. «¿El mismo que murió y nos dejó pobres? ¿El mecánico que nunca pudo darnos una buena vida? Por favor, mamá, ya es hora de que superes esa fantasía romántica. Esos aretes están mejor con alguien que los puede aprovechar de verdad». Chapter. Quedé sin palabras. Literalmente sin palabras. Mi garganta se cerró y no pude emitir ningún sonido. En el teléfono solo se escuchaba la respiración agitada de ambas. «Además», continuó Lorena, «Marina me está ayudando con unos contactos de trabajo. Necesito quedar bien con ella. Tú nunca me has ayudado con nada útil. Solo sabes quejarte y vivir del pasado. ¿Nunca te he ayudado con nada?» Las palabras me salieron en un susurro ahogado. «Lorena, vendí mi alianza para pagarte la universidad. Eso fue tu obligación como madre. No me... Debes recordar todo lo que hiciste. Fue tu decisión tenerme, no la mía nacer». Colgué el teléfono. No pude soportar escuchar ni una palabra más. Caminé como zombi hasta el baño y ahí, frente al espejo,
Vomité todo lo que tenía en el estómago. Vomité hasta que solo salía bilis amarga, hasta que me dolieron las costillas de tanto arquearse mi cuerpo. Después me quedé ahí, sentada en el piso frío del baño, viendo mi reflejo en el espejo. Una mujer vieja, arrugada, con el pelo canoso desarreglado y los ojos hinchados de tanto llorar. Una mujer a la que su propia hija veía como un estorbo, como una vieja ridícula que no merecía ni siquiera conservar los recuerdos de su matrimonio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, acostada en mi cama, mirando el techo y pensando en todo lo que había perdido. No solo los aretes. Había perdido a mi hija. Había perdido la ilusión de que todo lo que había sacrificado por ella había valido la pena. Había perdido la esperanza de que alguien en este mundo me quisiera de verdad. En la madrugada, cuando ya no aguantaba más el dolor en el pecho, me levanté y fui a la cocina. Saqué una foto vieja que tenía pegada en el refrigerador. Era de mi boda con Ernesto. Yo tenía 28 años y él 32. Estábamos radiantes de felicidad, él con su traje azul marino que había alquilado para la ocasión, yo con mi vestido blanco que mi mamá había cosido a mano. En esa foto yo llevaba puestos otros aretes, unos pequeñitos de perlas que eran de mi abuela. Los aretes de esmeralda vinieron después, para celebrar nuestros 25 años de matrimonio. 25 años de amor verdadero, de cuidarnos en las enfermedades, de apoyarnos en los momentos difíciles, de reírnos juntos y de llorar juntos. ¿Cómo podía Lorena llamar a eso fantasía romántica? ¿Cómo podía reducir el amor de su padre a el mecánico que nunca pudo darnos una buena vida? Abracé la fotografía contra mi pecho y por primera vez en muchos años le hablé a Ernesto como si estuviera ahí conmigo. ¿Qué hicimos mal? Mi amor, ¿dónde nos equivocamos con ella? La criamos con tanto amor, le dimos todo lo que teníamos. ¿Por qué nos desprecia así? Pero Ernesto no me contestó. Solo había silencio y el ruido de los primeros camiones de la mañana pasando por Insurgentes. Me quedé ahí en la cocina hasta que salió el sol, abrazando esa foto, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. El sábado amaneció nublado, de esos días grises que parecen el reflejo perfecto de mi alma. Me desperté en el sofá de la sala, donde me había quedado dormida abrazando la foto de mi boda. El cuello me dolía horrores y tenía la cara hinchada de tanto llorar, pero por primera vez en días tenía una extraña claridad mental. Fui a la cocina y me preparé un café de olla, pero en lugar de usar la olla grande como siempre hacía por costumbre, saqué la pequeñita que Ernesto me había regalado para cuando quería tomarme un cafecito sola en las tardes. Mientras el café se cocía con su canela y piloncillo, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Iba a ir a hablar con Marina. No para pelear, no para hacer un escándalo, solo para saber si ella sabía la verdad sobre mis aretes. Me bañé, me peiné como Dios me dio a entender y me puse mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la graduación de Lorena. Antes de salir, me vi en el espejo del pasillo. Tenía ojeras profundas y arrugas que parecían más marcadas que nunca, pero mis ojos tenían algo diferente. Ya no era la mirada de víctima que había tenido toda la semana. Era la mirada de una mujer que había decidido recuperar su dignidad. Toqué el timbre del departamento del administrador a las 10 de la mañana. Marina abrió la puerta usando una bata de seda color rosa que probablemente costaba más que mi vestido de boda. Cuando me vio, su cara cambió inmediatamente. Se puso nerviosa, incómoda, como si supiera exactamente por qué estaba yo ahí. Ay, doña Rosa. ¿Cómo está? ¿Pasó algo? Buenos días, Marina, le dije con una voz más firme de la que esperaba tener. ¿Podemos hablar un momentito? Es sobre unos aretes. Se puso pálida, completamente pálida. Sus manos fueron automáticamente hacia sus orejas, donde efectivamente estaban puestos mis aretes de esmeralda. Sí, claro. Pase usted. Su departamento era todo lo contrario al mío. Moderno, elegante, con muebles blancos y plantas que probablemente tenían jardinero propio. Olía a vainilla y flores caras, no a comida casera como el mío. Me senté en el sillón de piel que me ofreció, sintiendo que estaba en otro planeta. Marina, empecé, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. Necesito preguntarte algo, y te pido por favor que me contestes con la verdad. ¿Quién te dio esos aretes? Ella se tocó las orejas otra vez, como si quisiera esconderlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez desde que la conocía, parecía su edad, real. Doña Rosa, yo no sabía. Su voz se quebró. Lorena me dijo que eran de una tía que había muerto, que
Usted quería deshacerse de ellos, pero le daba pena botarlos. ¿Y tú le creíste? Sí, le creí porque también me dijo que usted tenía muchas cosas viejas que solo juntaban polvo, que era mejor que alguien joven las usara. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Me dijo que a usted le daba mucha tristeza verlos guardados, que le recordaban cosas dolorosas. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. No solo me había robado mis aretes, sino que había inventado una historia cruel para justificarlo. Marina, le dije, manteniéndome serena, aunque por dentro me estaba desmoronando. Esos aretes me los regaló mi esposo muerto para nuestro aniversario de bodas número 25. Son lo único que me queda de él, además de los recuerdos. Marina se tapó la boca con las manos horrorizada. ¡Dios mío! Doña Rosa, yo no sabía. Se los quito ahora mismo. Se levantó del sofá como si los aretes le estuvieran quemando las orejas. No, no te los quites ahorita, le dije, levantando la mano. Solo quería saber la verdad. Ya veo que tú fuiste engañada igual que yo. Se sentó otra vez, temblando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Solo devuélvemelos cuando puedas. Pero quiero que sepas que no estoy enojada contigo. Tú no sabías la verdad. Marina se quitó los aretes inmediatamente y me los puso en las manos. Estaban tibios todavía, tibios de haber estado en las orejas de otra mujer, pero eran míos otra vez. Doña Rosa, me dijo, secándose las lágrimas. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años. Si alguien me hubiera robado algo de ella, creo que me habría muerto del dolor. No puedo creer que Lorena haya hecho esto. Regresé a mi departamento con mis aretes en la mano, pero también con una revelación que me cambió todo. Marina no era mala. Marina había sido manipulada igual que yo. La mala era mi propia hija, que había usado a una joven inocente para lastimar a su propia madre. Esa tarde, mientras me ponía mis aretes frente al espejo del baño, sonó mi teléfono. Era Lorena. Supuse que Marina ya le había contado lo que había pasado. ¿Cómo te atreviste a ir a molestar a Marina? Su voz sonaba furiosa, como si yo fuera la que había hecho algo malo. No fui a molestarla. Fui a recuperar lo que es mío. ¡Estás loca! Vas por ahí diciendo mentiras, haciendo quedar mal a la gente. ¿Mentiras? Por primera vez en años, mi voz sonó fuerte. ¿Es mentira que me robaste mis aretes de boda? ¿Es mentira que se los diste a una desconocida? ¿Es mentira que me dijiste que eran chatarra emocional? No te los robé. Estaban ahí perdidos. Estaban en mi cómoda, en mi cajita, donde siempre los he guardado. Da lo mismo. Tú ya no los necesitabas. ¿Quién eres tú para decidir lo que yo necesito o no necesito? Se hizo un silencio del otro lado. Un silencio que se sintió como una eternidad. Eres una vieja egoísta, me dijo finalmente. Solo piensas en ti misma. No te importa que yo necesite quedar bien con gente importante. ¿Y a ti te importa que yo necesite conservar los recuerdos de tu padre? Mi padre ya está muerto. Ya es hora de que lo superes. Tu padre murió, pero mi esposo vive en mi corazón cada día. Y esos aretes son parte de esa vida que tú nunca vas a entender. Estás enferma, mamá. Necesitas ayuda psicológica. Y colgó. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, pero esta vez no lloré. Esta vez me sorprendí a mí misma, sintiéndome aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en años, le había dicho a Lorena exactamente lo que pensaba. Por primera vez, no me había disculpado por existir. Esa noche, mientras cenaba mi sopa de tortilla sola en la mesa de la cocina, me puse a pensar en todo lo que había pasado. Y de repente, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si Lorena había sido capaz de robarme mis aretes y mentirle a Marina sobre su origen, ¿qué más habría sido capaz de hacer? Fui hasta el escritorio de Ernesto, ese que siempre había respetado como territorio sagrado. Nunca había revisado sus papeles después de que murió. Solo había tomado lo indispensable para los trámites del seguro social. Pero ahora, con Sina en Sensei, mis aretes puestos como si fueran mi armadura, abrí cada cajón. En el último cajón, detrás de una carpeta de recibos viejos, encontré algo que me dejó sin respiración. Una carpeta manila con el título Propiedades e Inversiones, confidencial. Adentro había escrituras, contratos, estados de cuenta. Ernesto, mi humilde mecánico, había estado invirtiendo en bienes raíces desde que nos casamos. Pequeñas propiedades al principio, departamentos después. Todo a mi nombre para evitar problemas fiscales. Entre los documentos, una escritura. Me llamó la atención. Departamento 504, Torre Condesa. La dirección era exacta de donde vivía Lorena. El departamento era mío. Había sido mío desde hace 5 años.
Lorena no pagaba renta a ningún casero desconocido. Me pagaba renta a mí, y según los documentos había dejado de pagarme desde enero. Mi hija no solo me había robado mis aretes, llevaba 8 meses viviendo gratis en mi propiedad, tratándome como basura, mientras yo me preocupaba de cómo iba a pagar mi próxima despensa. Me senté en la silla de Ernesto, con los papeles temblando en mis manos, y por primera vez en semanas, sonreí. Ya sabía qué iba a hacer. El lunes por la mañana desperté diferente. No como la Rosa que había sido durante años, sino como alguien nuevo que apenas estaba conociendo. Me levanté temprano. No por costumbre o porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque quería. Porque por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro. Me puse mis aretes de esmeralda antes de vestirme. Los sentí como pequeños talismanes en mis orejas, recordándome que Ernesto había creído en mí lo suficiente como para dejarme ser dueña de propiedades, sin que yo ni siquiera lo supiera. Me había protegido desde la tumba, preparándome para este momento exacto. Desayuné café de olla y pan dulce, pero no lo hice parada en la cocina como siempre. Me senté en mi mesa, puse un mantel limpio, saqué mi taza buena, la de porcelana, con florecitas que guardaba para las visitas que nunca llegaban, y desayuné como una señora que se respeta a sí misma. A las 9 en punto salí rumbo a las oficinas del notario público número 125, licenciado Fernando Gutiérrez Salinas, en la Colonia del Valle. Llevaba conmigo la carpeta de Ernesto, mis identificaciones, y una determinación que no sabía que tenía guardada en algún rincón de mi alma. En el metro, mientras el vagón se balanceaba entre estación y estación, me puse a observar a las personas que viajaban conmigo. Una señora de mi edad cargaba bolsas del mercado y tenía cara de cansancio perpetuo. Un joven con audífonos miraba su teléfono con expresión aburrida. Una muchacha embarazada trataba de encontrar espacio para su barriga entre los empujones de la gente. Todos parecían llevar sus propios pesos, sus propias historias de resignación, y me di cuenta de que durante años yo había sido una más de ellos, cargando mi tristeza como si fuera mi única posesión valiosa. Pero ya no. Hoy era diferente. Las oficinas del notario quedaban en un edificio antiguo de esos que todavía conservan mosaicos en el piso y ventanas altas que dejan entrar la luz como si fueran catedral. La secretaria, una mujer regordeta con lentes de arillo, me recibió con la cortesía profesional que se le da a todos los clientes, sin importar si llevan ropa cara o humilde. Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Gutiérrez sobre unas propiedades que están a mi nombre. Soy la señora Rosa Elena Mendoza, viuda de Ernesto Herrera. La secretaria revisó su computadora y asintió. Sí, aquí están sus expedientes. El licenciado la puede recibir en unos minutos. Tome asiento, por favor. Me senté en una de esas sillas de cuero que han visto miles de historias humanas. Divorcios, herencias, compras de casas, pleitos familiares. Mientras esperaba, hojeé la carpeta de Ernesto otra vez. Cada documento era una sorpresa. Mi esposo no solo había comprado el departamento donde vivía Lorena, también era dueño de otros 2 departamentos más pequeños en la colonia Doctores, y de un local comercial en el centro que estaba rentado a una papelería. Nunca me había hablado de nada de esto. Supongo que quería sorprenderme cuando llegara el momento adecuado, o quizás solo quería asegurarse de que si algo le pasaba, yo tendría una manera de sobrevivir sin depender de nadie. Señora Mendoza, el licenciado la va a recibir. El ICOM. Licenciado Gutiérrez era un hombre mayor, de esos que inspiran confianza desde que los ves. Tenía el cabello completamente blanco y unos ojos azules que parecían haber visto todo tipo de dramas humanos, sin perder la compasión. Señora Mendoza, qué gusto verla por aquí. Hace años que no sabíamos nada de usted. Don Ernesto siempre hablaba de usted con mucho cariño. Licenciado, discúlpeme, pero apenas ayer descubrí estos documentos. Mi esposo nunca me dijo nada sobre estas propiedades. El licenciado sonrió con una mezcla de comprensión y tristeza. Don Ernesto era muy reservado con sus asuntos, pero siempre me decía, licenciado, todo esto es para que mi Rosa nunca pase necesidades. Si algo me pasa, usted ayúdela a entender qué tiene y cómo usarlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso muerto, Ernesto seguía cuidándome. Licenciado, necesito saber exactamente qué tengo y qué puedo hacer con esas propiedades, especialmente con el departamento de la Torre Condesa. Durante la siguiente hora, el licenciado me explicó. Todo con una paciencia infinita. Yo era dueña de 4 propiedades en total. Los ingresos por rentas debían ser depositados en una cuenta bancaria que estaba a mi nombre, pero que Ernesto había manejado discretamente hasta su muerte. Desde enero de este año,
Los depósitos del departamento de la Torre Condesa habían dejado de llegar. ¿Qué puedo hacer si el inquilino no está pagando? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Usted tiene todo el derecho de iniciar un proceso de desalojo. Tengo aquí los contratos. Veo que la inquilina es su hija, Lorena Mendoza. Así es. El licenciado me miró por encima de sus lentes, y en sus ojos vi que entendía perfectamente la situación sin que yo tuviera que explicarle nada. Había visto casos similares miles de veces. Señora, yo no puedo aconsejarla sobre decisiones familiares, pero sí puedo decirle que legalmente usted tiene todos los derechos. Si quiere proceder, podemos enviar un requerimiento de pago o una notificación de desalojo. Quiero que le envíe una notificación formal. 60 días para ponerse al corriente con los pagos o desalojar la propiedad. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió. No había dudas. No había temblor en mi voz. Solo la claridad de una decisión tomada. ¿Está segura, señora Mendoza? Completamente segura. Mientras el licenciado preparaba los documentos, me explicó también cómo acceder a mi cuenta bancaria, cómo recibir los ingresos de las otras propiedades y cuáles eran mis obligaciones fiscales. Por primera vez en mi vida adulta, entendí que tenía recursos propios, que no dependía de nadie para sobrevivir. Salí de las oficinas del notario sintiendo que caminaba en las nubes. No porque estuviera feliz. El dolor de la traición de Lorena seguía ahí como una herida abierta, sino porque había recuperado algo que no sabía que había perdido. Mi poder personal. Decidí no volver directamente a casa. En lugar de eso, caminé hasta el parque hundido. Me senté en una banca bajo la sombra de un jacarandá y saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Lorena y varios mensajes de texto que no había visto. Mamá, necesito hablar contigo. Urgente. Marina me dijo cosas raras. Llámame. ¿Por qué no contestas? Estoy preocupada. Por primera vez en años, no le regresé la llamada inmediatamente. Me quedé ahí sentada, viendo a las familias que paseaban por el parque, a los niños que jugaban en los columpios, a las parejas de jóvenes que se tomaban fotos bajo los árboles. Una paloma se acercó a mis pies, esperando que le diera de comer. Lo siento, pequeña, le dije. Hoy no traje nada para ti, pero mañana, si quieres, vengo preparada. Era una promesa pequeña, insignificante, pero era la primera promesa que me hacía a mí misma en mucho tiempo. Mañana iba a volver a este parque. Mañana iba a alimentar a las palomas. Mañana iba a hacer algo solo porque me daba la gana hacerlo. Cuando llegué a casa, ya eran las 3 de la tarde. En lugar de ponerme a hacer el quehacer como siempre, me preparé un té de manzanilla, me senté en mi sofá y puse música en la radio. No las noticias, no las telenovelas, música. Boleros viejitos de los que bailaba con Ernesto cuando éramos novios. El teléfono sonó varias veces, pero no lo contesté. Cada timbrada se sentía como una pequeña victoria. No estaba obligada a contestar. No estaba obligada a justificar dónde había estado o qué había hecho. No estaba obligada a pedirle permiso a nadie para existir. Esa noche cené algo que no había comido en años. Un platillo solo para mí. No los frijoles refritos o la sopa de pasta que preparaba porque eran baratos y rendían para varios días. Me hice unos chilaquiles verdes con pollo desmenuzado, crema, queso y cebolla. Un platillo completo, sabroso, hecho con cuidado porque me lo merecía. Mientras cenaba, pensé en la cara que pondría Lorena cuando recibiera la notificación del notario. Pensé en cómo trataría de manipularme, de hacerme sentir culpable, de convencerme de que yo era una mala madre por defender mis derechos. Pero también pensé en algo más, en que por primera vez en mucho tiempo había dormido toda la noche, sin despertarme con angustia, en que había desayunado sin prisa, en que había tomado decisiones importantes sin pedirle opinión a nadie. Me sentía extraña, no feliz todavía. El dolor seguía ahí, pero sí, libre, como si hubiera estado cargando una mochila pesada durante años y apenas me hubiera dado cuenta de que podía quitármela. Antes de acostarme, me paré frente al espejo del baño y me vi con mis aretes de esmeralda puestos. Las piedrecitas brillaban bajo la luz, y por primera vez en semanas, la mujer que me devolvía la mirada no me dio lástima. Mañana va a ser un día interesante, Rosa Elena, me dije a mi reflejo. Y por primera vez en mucho tiempo, esperé. El mañana con curiosidad en lugar de con miedo. El jueves por la mañana sonó mi timbre como si alguien quisiera derribar mi puerta. Eran apenas las 7:30, pero yo ya estaba despierta, tomando mi café matutino y escuchando las noticias. En la radio. Los últimos días habían sido los más tranquilos que había tenido en años,
sin llamadas constantes, sin demandas urgentes, sin tener que justificar cada peso que gastaba. Pero sabía que esa paz se iba a terminar hoy. Abrí la puerta y ahí estaba Lorena. Pero no era la Lorena elegante y controlada de siempre. Tenía el cabello despeinado, el maquillaje corrido como si hubiera llorado, y en la mano llevaba un sobre manila que reconocí inmediatamente. La notificación del notario. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Fueron sus primeras palabras, antes de decir buenos días, antes de preguntar cómo estaba, antes de cualquier muestra mínima de respeto. ¿Cómo pudiste mandar a desalojarme como si fuera una cualquiera? Buenos días, Lorena, pasa, por favor. No, me salgas con tus buenos días. Respóndeme. ¿Estás loca? No la invité a pasar a la sala como siempre hacía. En lugar de eso, me quedé parada en el marco de la puerta, bloqueándole la entrada. Llevaba puestos mis aretes de esmeralda y mi vestido azul marino, el mismo con el que había ido al notario. Me sentía como una guerrera usando su armadura. No estoy loca, Lorena. Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria del departamento. ¿Dónde vives? ¿Propietaria? Tú no eres propietaria de nada. Eres una vieja que vive de limosnas. Sus palabras me dolieron, pero no como antes. Ahora rebotaban contra la nueva seguridad que había encontrado en mí misma. Soy propietaria de 4 inmuebles en esta ciudad, incluyendo el departamento, donde has vivido gratis durante 8 meses mientras me tratabas como basura. La cara de Lorena cambió. El color se le fue por completo y por primera vez desde que llegó, se quedó sin palabras. Eso no es cierto. ¿Quieres ver las escrituras? Están todas aquí, firmadas por tu padre desde hace años. Él las puso a mi nombre para protegerme, porque sabía que algún día las iba a necesitar. Papá no tenía dinero. Era un mecánico, muerto de hambre. Tu padre era un hombre trabajador e inteligente que supo invertir cada peso que ganaba. Y me conocía lo suficientemente bien como para saber que iba a necesitar protegerme de su propia hija. Lorena trató de empujarme para entrar a la casa, pero yo no me moví. Déjame pasar, tenemos que hablar de esto. Podemos hablar aquí. No voy a permitir que entres a mi casa con esa actitud. ¿Tu casa? También es mi casa. Soy tu hija. Mi hija murió el día que me robó los aretes de su padre muerto para dárselos a una desconocida. Mi hija murió el día que me dijo que mi matrimonio de 40 años era chatarra emocional. Lorena se echó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración de alguien que había perdido el control de una situación. Estás exagerando. Todo esto es por unos pinches aretes viejos. Esto no es por los aretes, Lorena. Esto es porque durante años me has tratado como tu empleada personal, como alguien que existe solo para resolver tus problemas y darte dinero. Y yo lo permití porque creía que era amor. Claro que te amo. Eres mi mamá. No, Lorena. Tú amas lo que yo puedo hacer por ti. Nunca me has amado a mí. En ese momento llegó alguien más. El esposo de Lorena, Miguel. Un hombre que siempre había sido amable conmigo, pero distante. Venía corriendo desde el elevador, obviamente enterado ya de la situación. Doña Rosa, me dijo, tratando de mantener la calma. Creo que podemos arreglar esto conversando. Lorena está muy alterada. Miguel, le dije con una voz más gentil. Tú siempre has sido respetuoso conmigo, pero esto es entre mi hija y yo. Es también mi problema, gritó Lorena. Tengo 2 niñas. No puedes dejarnos en la calle. Nadie va a quedar en la calle. El desalojo es con 60 días de plazo. Tiempo suficiente para que busquen otro lugar. No tenemos dinero para otra casa. Los depósitos, las rentas nuevas, todo está carísimo. Tienes trabajo. Tienes esposo que trabaja. Tienes ingresos. Lo que no tienes es derecho a vivir. Gratis en mi propiedad mientras me tratas como si fuera tu criada. Miguel me miró con una expresión que no pude descifrar. Doña Rosa, ¿por qué nunca nos dijo que la casa era suya? Porque tu esposa nunca me preguntó. Solo asumió que tenía derecho a todo sin dar nada a cambio. Yo sí te he dado cosas, gritó Lorena. Te he visitado, he traído a las niñas. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste al cumpleaños de mis nietas? Lorena abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra, porque sabía que yo tenía razón. Las niñas te quieren mucho, dijo Miguel suavemente. Siempre preguntan por su abuela Rosa. Esas palabras sí me dolieron. Pero no iba a permitir que mi amor por mis nietas se usara como arma en mi contra. Yo también las quiero, pero no voy a seguir siendo invisible en sus vidas solo para que ustedes tengan casa gratis. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó Lorena.
con una voz quebrada. ¿Quieres que te pida perdón? ¿Que me arrodille? Está bien. Perdón por los aretes, perdón por todo. ¿Ya? ¿Podemos arreglar esto? No, Lorena. No podemos arreglarlo con una disculpa falsa dicha solo porque necesitas algo de mí. No es falsa. ¿En serio? Entonces, ¿por qué hasta ahorita me pides perdón? ¿Por qué no lo hiciste cuando te regresé los aretes? ¿Por qué necesitas estar en problemas para acordarte de que tienes madre? Lorena se quedó callada otra vez. Miguel la tomó del brazo suavemente. Lorena, creo que tu mamá tiene razón. Hemos estado viviendo en su casa sin pagarle y sin tratarla bien. ¡Tú no te metas!, le gritó a su esposo. Esto es problema mío. Es problema de todos, le respondí, porque todos han vivido de mi dinero sin respetarme. En ese momento, Lorena hizo algo que me partió el corazón y me confirmó al mismo tiempo que estaba tomando la decisión correcta. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Tía Carmen? Soy Lorena. Sí, estoy bien. Oye, ¿tú sabías que mi mamá tiene propiedades? ¿En serio? ¿Y nunca me dijiste nada? Mi hermana Carmen, que vivía en Guadalajara y con quien Lorena hablaba más que conmigo. Por supuesto que sabía. Ernesto le había contado todo por si algo me pasaba. Lorena siguió hablando por teléfono mientras Miguel y yo nos quedamos ahí parados en el pasillo. Después de unos minutos, colgó con la cara completamente descompuesta. La tía Carmen. Dice que papá le contó todo desde hace años. Que siempre has sido rica y que te haces la pobre para manipularme. ¿Rica? Me eché a reír, pero no con amargura, con una mezcla de dolor y liberación. Lorena, tengo 4 propiedades modestas que me dan para vivir dignamente. No soy rica, pero tampoco soy la limosnera que tú creías que era. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué siempre actuabas como si no tuvieras dinero? Porque quería que me quisieras por lo que soy, no por lo que tengo. Y porque tu padre me hizo prometerle que no te diría nada hasta que fuera absolutamente necesario. Eso es manipulación. ¿Manipulación? ¿Como cuando me robaste mis aretes para dárselos a Marina? ¿Como cuando me dijiste que mi matrimonio era chatarra emocional? ¿Como cuando vives en mi casa gratis mientras me dices que soy una carga? Miguel intervino otra vez. Doña Rosa, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? ¿Quiere que le paguemos todo lo atrasado? Miguel, esto ya no se trata de dinero. Se trata de respeto, y el respeto no se puede pagar retroactivamente. Lorena se secó las lágrimas con furia. ¿Sabes qué, mamá? Me da igual. Vamos a buscar otra casa. Una donde no tengamos que aguantar tus dramas. Me parece perfecto. Y no vuelvas a ver a las niñas. No quiero que las llenes de tu amargura. Esa amenaza me dolió más que todas las otras palabras juntas. Pero respiré hondo y me mantuve firme. Si tú decides alejar a mis nietas de mí, esa va a ser tu decisión, Lorena, no mía. Pero no voy a comprar su cariño viviendo en tu humillación. Miguel tomó a Lorena del brazo con más firmeza. Vámonos. Ya hablamos demasiado. Antes de irse, se volteó hacia mí. Doña Rosa, siento mucho que las cosas hayan llegado a este punto. Usted siempre ha sido muy buena con nosotros. Gracias, Miguel. Tú siempre has sido un buen hombre. Espero que sepas entender por qué tengo que hacer esto. Él asintió y se llevó a Lorena, que seguía llorando y gritando cosas que ya no escuché porque cerré la puerta. Me quedé ahí parada en mi recibidor, temblando no de miedo, sino de la adrenalina de haber hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Me había defendido, había puesto límites, había dicho que no. Y aunque me dolía el corazón por mis nietas, por primera vez en años, también me sentía orgullosa de mí misma. Los días que siguieron al confronto con Lorena fueron extraños, como si hubiera despertado en una vida que no reconocía como mía. No era la vida que había tenido antes, donde cada día giraba en torno a esperar llamadas, resolver crisis ajenas y sentirme culpable por existir. Tampoco era la vida de dolor puro que había vivido las primeras semanas después de descubrir la traición. Era algo completamente nuevo. Una vida mía. El primer cambio lo hice el viernes siguiente, cuando fui al banco a activar mi cuenta de los ingresos por rentas. El ejecutivo, un joven muy amable llamado Ricardo, me explicó que tenía acumulados casi 8 meses de pagos de las otras propiedades que mi difunto esposo había manejado automáticamente. Señora Mendoza, tiene usted 47,000 pesos acumulados en esta cuenta, me dijo revisando su computadora, más los ingresos mensuales de 14,000 que van a seguir llegando puntualmente. 47,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Durante años había vivido con menos de 3,000 pesos al mes, contando cada centavo,
comprando solo lo indispensable, negándome cualquier lujo que costara más de 50 pesos. ¿Puedo sacar parte de ese dinero hoy? Pregunté, sintiendo que la pregunta era surreal. Por supuesto, señora. Es su dinero. Saqué 5,000 pesos en efectivo. No porque necesitara algo urgente, sino porque quería sentir el dinero en mis manos, confirmar que era real, que no era un sueño. Mi primera parada fue en 1960, una zapatería en el centro comercial Parque Delta. Hacía más de 5 años que no me compraba zapatos nuevos. Los que traía puestos tenían las suelas gastadas y una reparación mal hecha en el talón izquierdo. Me probé unos zapatos color café, de piel suave, con un tacón bajo pero elegante. ¿Cómo se siente, señora? Me preguntó la vendedora, una muchacha joven con sonrisa genuina. Se sienten como si fuera otra persona. Le respondí. Y no era mentira. Caminé por todo el centro comercial con mis zapatos nuevos, sintiendo que cada paso me daba más confianza. Después entré a una tienda de ropa donde una señora de mi edad me ayudó a elegir un vestido color vino que me quedaba perfecto. No era caro ni ostentoso, pero era hermoso y me hacía sentir elegante. Este color le queda divino, me dijo la vendedora. Resalta su piel y hace que sus ojos se vean más verdes. Cuando me vi en el espejo del probador, con mi vestido nuevo y mis aretes de esmeralda, vi a una mujer que no había visto en años. A Rosa Elena, no solo a la mamá de Lorena, o la viuda de Ernesto. A mí. Por la tarde fui a la peluquería, de doña Carmen, en mi misma colonia. Carmen había sido mi estilista ocasional durante años, pero yo solo iba cuando necesitaba un corte sencillo para gastar lo menos posible. Rosa, ¿cómo has estado, mujer? Hacía meses que no te veía. He estado descubriéndome, le dije. Y ella me miró curiosa. ¿Qué tienes en mente? Quiero cambiar mi look. Algo moderno, pero elegante. Algo que vaya con quien soy ahora. Carmen trabajó en mi cabello durante 2 horas. Me hizo un corte en capas que le dio volumen a mi pelo canoso. Me aplicó un tinte sutil que eliminó el amarillo opaco que tenía, y me hizo un peinado que me quitó 10 años de encima. Cuando terminó y me puso enfrente del espejo, no pude evitar sonreír. La mujer que me devolvía la mirada tenía dignidad, tenía presencia, tenía vida en los ojos. Estás hermosa, Rosa. ¿Qué te pasó? Te ves radiante. Recuperé algo que había perdido, le dije. El domingo decidí hacer algo que no había hecho desde que Ernesto murió. Salir a pasear sola. Me puse mi vestido nuevo, mis zapatos de piel, me peiné con cuidado y me colgué una bolsa pequeña que había encontrado en el closet, guardada desde hace años. Fui al bosque de Chapultepec. Compré un elote con mayonesa y chile piquín de 1908. Un señor que tenía su carrito cerca del lago. Me senté en una banca y me dediqué a observar a las familias que paseaban. Vi a los papás corriendo detrás de niños pequeños, a las mamás tomando fotos, a los abuelos cargando bebés mientras sus hijos descansaban un momento. Había una época en que esas escenas me habrían dado tristeza, me habrían recordado lo sola que estaba, pero ahora las veía con una paz extraña, porque me di cuenta de que no estaba sola por abandono, estaba sola por elección. Había elegido mi soledad antes que mi humillación, y esa era una decisión de la que me sentía orgullosa. Un señor mayor que estaba sentado en la banca de al lado me sonrió cortésmente. «Hermosa tarde, ¿verdad?» «Sí», le respondí. «Hermosa tarde». No hablamos más, pero compartimos ese momento de contemplación silenciosa que solo los adultos mayores sabemos apreciar. No necesitaba su conversación ni él la mía, pero ambos valoramos la compañía respetuosa del otro. Cuando regresé a casa esa noche, en lugar de encender inmediatamente la televisión como era mi costumbre, puse música en la radio. Boleros de Benny Moré y Pedro Infante, esa música que Ernesto y yo bailábamos en la cocina los domingos por la tarde cuando éramos jóvenes. Me preparé una cena especial. Pollo en mole poblano, el que había aprendido a hacer viendo a mi suegra. Puse la mesa con mi mantel bueno, encendí una vela que encontré en un cajón y cené como si fuera una celebración. Y en cierto modo, lo era. Era la celebración de haber recuperado mi vida. Esa semana también hice algo que me llenó de una satisfacción profunda. Fui a inscribirme a un taller de pintura en acuarela en el centro cultural de mi delegación. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para dedicarle a caprichos. La profesora, una señora llamada Patricia de unos 50 años, nos explicó que el primer ejercicio era pintar algo que representara libertad para nosotras. Pinté un pájaro saliendo de una jaula abierta. No era una obra maestra, pero cuando terminé y lo puse junto a los trabajos de mis compañeras, me sentí artista por primera vez en mi vida. «Es muy expresivo su trabajo, señora Rosa», me dijo Patricia. «Se nota que viene de una experiencia personal profunda».
Esa noche, cuando llegué a casa con mi acuarela todavía húmeda, la puse en la mesa de la cocina y la contemplé mientras cenaba. Era la primera cosa hermosa que había creado con mis propias manos en años. También empecé a caminar todas las mañanas, no como ejercicio obligatorio, sino como un ritual de conexión conmigo misma. Caminaba por las calles de mi colonia viendo detalles que nunca había notado. Las bugambilias que se asomaban por las bardas, los gatos que tomaban el sol en las ventanas, las señoras que regaban sus plantas en las azoteas. Una mañana me topé con Marina en el supermercado. Cuando me vio, Siren puso nerviosa como si no supiera cómo reaccionar. «Doña Rosa, ¿cómo está usted?» «Muy bien, Marina. ¿Y tú qué tal?» «Bien, bien. Doña Rosa, quiero que sepa que lo que pasó con los aretes, yo de verdad no sabía». «Marina», la interrumpí suavemente. «Ya hablamos de eso. Tú no tienes nada de qué disculparte». «¿Cómo van las cosas con Lorena?», me preguntó con cuidado genuino. «Cada quien está viviendo la vida que eligió», le respondí. Marina me miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Ojalá yo tuviera su fuerza, doña Rosa». «La tienes. Solo que a veces necesitas circunstancias extremas para descubrirla». Nos despedimos con un abrazo, y mientras caminaba hacia mi casa con mi mandado, pensé en lo extraño que era la vida. Marina, quien había estado en el centro de mi dolor más grande, ahora era una de las pocas personas que me veía con respeto y cariño genuinos. El viernes de esa semana recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, el esposo de Lorena. «Doña Rosa, ¿podría hablar con usted?» «Solo unos minutos». «¿Ha pasado algo?» «No, no ha pasado nada malo. Solo me gustaría platicar con usted». Quedamos de vernos en una cafetería del centro comercial Plaza Universidad. Cuando llegué, él ya estaba ahí, esperándome con 2 tazas de café. «Gracias por venir, doña Rosa». «Dime, Miguel, ¿de qué querías hablar?» Miguel se veía cansado, como si hubiera pasado días sin dormir bien. «Quiero que sepa que las niñas preguntan por usted todos los días. Sofía dice que cuándo va a venir la abuela Rosa a comer con ellas, y Valentina sigue esperando que usted le traiga los cuentos que le leía». Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve la compostura. «¿Y qué les dicen?» «Lorena les dice que usted está enojada con nosotros, que no nos quiere ver, pero yo sé que eso no es cierto. No estoy enojada, Miguel. Solo decidí que no voy a permitir que me falten al respeto para poder ver a mis nietas. Lo entiendo. Y creo que usted hizo lo correcto». Sus palabras me sorprendieron. «Doña Rosa, yo crecí viendo cómo mi papá le gritaba a mi mamá, cómo la hacía sentir que no valía nada. Y después de lo que pasó con ustedes, me di cuenta de que Lorena había aprendido a tratarla a usted de la misma manera. ¿Has dicho a ella?» «Se lo he dicho. Y por eso estamos teniendo problemas en el matrimonio. Ella dice que yo la traicioné, que debería estar de su lado». Miguel tomó un sorbo de café y continuó. «Pero yo no puedo estar del lado de alguien que trata mal a su propia madre. No puedo permitir que mis hijas crezcan pensando que eso está bien». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la primera vez que alguien de la familia de Lorena reconocía públicamente que ella había estado mal. «Te agradezco que me digas esto, Miguel. Pero no quiero ser la causa de problemas en tu matrimonio. Usted no es la causa, doña Rosa. La causa es que Lorena no quiere reconocer que se equivocó». Nos quedamos en silencio unos minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. «¿Hay alguna posibilidad de que ustedes se reconcilien?», me preguntó finalmente. «Siempre la hay», le respondí. «Pero tendría que venir de ella. Tendría que haber un cambio real, no solo palabras porque necesita algo». «Lo entiendo. Doña Rosa, ¿puedo pedirle un favor?» «Dime, ¿podría mandarles algo a las niñas? Una carta, un dibujo, lo que sea. Solo para que sepan que usted piensa en ellas». El corazón se me exprimió. Mis nietas. Mis pequeñas. Sofía y Valentina, que no tenían culpa de nada de esto. «Sí», le dije. «Sí puedo hacer eso». Esa noche les escribí una carta a mis nietas. Les expliqué, con palabras que una niña de 6 y otra de 4 años pudieran entender, que su abuela Rosa las amaba mucho, pero que a veces los adultos tienen problemas que necesitan tiempo para resolverse. Les prometí que siempre iba a estar ahí cuando me necesitaran, que siempre iba a ser su abuela, y que esperaba poder verlas pronto. Junto con la carta, puse 2 pequeños regalos que había comprado. Un libro de cuentos para Sofía y un set de crayones de colores para Valentina. Al día siguiente se los di a Miguel, quien me prometió que se los entregaría sin que Lorena se diera cuenta. Cuando regresé a casa después de ese encuentro, me senté en mi sofá y por primera vez en semanas lloré. Pero no eran lágrimas de dolor o desesperación,
Eran lágrimas de liberación, de gratitud por haber encontrado la fuerza para cambiar mi vida, y de esperanza por todo lo que todavía estaba por venir. Esa noche, mientras me quedaba dormida con la luz de mi lámpara de lectura encendida, pensé en todas las mujeres mayores de este mundo que se sienten invisibles, que creen que al envejecer pierden su valor, su voz y hasta su derecho a ser felices. Me quedé dormida con esa idea dando vueltas en mi mente, y al despertar sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no me sentía derrotada, ni humillada, ni rota. Me sentía viva y con un propósito muy claro: demostrarme a mí misma y al mundo que una mujer de 68 años puede reinventarse y florecer en cualquier etapa de la vida. Al día siguiente, decidí recorrer el edificio de Corrientes 123, donde yo vivía, y saludar a mis vecinas una por una. Les conté lo que había pasado con Lorena y cómo había recuperado mis aretes y mis propiedades. Sorprendentemente, muchas de ellas rompieron el hielo y me confesaron que habían pasado por situaciones similares: hijas que las descuidaban, parejas que les faltaban al respeto, injusticias familiares que jamás habían denunciado por miedo o vergüenza. Al escuchar sus historias me di cuenta de que no estaba sola y de que mi experiencia podía servir de inspiración para otras mujeres. Juntas, organizamos un pequeño encuentro en la sala de usos múltiples del edificio. Coloqué unos cojines en el suelo, puse café de olla y pan dulce, y extendí algunas de mis acuarelas en la mesa. Les hablé de cómo había encontrado en la pintura un refugio donde podía expresar mi dolor y mi fuerza. Les mostré mi pájaro, saliendo de la jaula, y la emoción de cada brochazo que dibujaba mis ganas de libertad. Algunas vecinas se animaron a pintar conmigo. Otras solo observaron en silencio, con lágrimas en los ojos. Al terminar, nos abrazamos y acordamos compartir nuestras experiencias cada mes, para apoyarnos y aprender juntas. Ese mismo día, llegué a mi departamento con un brillo especial en los ojos. Pensé en mis nietas y en la carta que les había enviado. Dejé un pequeño obsequio y una nota en la puerta del departamento de Miguel, con la esperanza de que Sofía y Valentina supieran que su abuela las amaba incondicionalmente. Me quedé observando la sobrecarta con mi letra temblorosa, confiando en que llegarían a sus manos sin que las palabras se perdieran en la indiferencia de los adultos. Mientras tanto, la vida continuaba su curso. Recibí un mensaje de Marina, la vecina que me había devuelto mis aretes, invitándome a un café en la terraza de su edificio. Quería agradecerme por haberla perdonado y por ayudarla a ver el valor de las personas mayores. Tomamos café de grano de especialidad y cambió el tono de nuestra relación de mera cortesía vecinal a una amistad sincera. Me contó que, inspirada por mi historia, había comenzado a ofrecer trabajos de costura a domicilio a ancianas que no podían salir de sus casas. Su gesto le devolvía dignidad a mujeres que, como yo, habían pasado demasiado tiempo invisibles. Unos días después, me propuse actualizar los contratos de renta y contratar un administrador que me ayudara a gestionar mis propiedades. Con la guía del licenciado Gutiérrez, decidí invertir una parte de mis ingresos en un pequeño fondo de ahorro que me permitiera viajar con Marina y otras amigas a lugares que siempre quise conocer: Taxco, Guanajuato, Mérida. El resto lo destiné a mis clases de acuarela y a comprar materiales de mejor calidad para mis pinturas. También me reuní con Miguel en una cafetería cerca de su oficina. Esta vez hablamos de mis nietas, de su crecimiento y de cómo incorporar a la abuela Rosa en sus vidas sin interferir en su entorno familiar. Miguel me dijo que, gracias a mi carta, las niñas habían comprendido que su abuela no las había abandonado, por capricho, sino por protegerse y hacerse respetar. Me pidió si podía leerles un cuento por videollamada cada domingo por la tarde, para no perder el vínculo hasta que Lorena estuviera lista para facilitar los encuentros. Acepté feliz y desde entonces, cada domingo, Sofía y Valentina se conectan conmigo mientras leo cuentos de princesas valientes y abuelas sabias que encuentran su propio camino. Pasaron las semanas y, aunque el vínculo con mi hija seguía tenso, yo ya no me sentía rota. Cada día descubría nuevas facetas de mí misma: mi habilidad para organizar talleres de pintura, mi entusiasmo al aprender nuevas técnicas, mi capacidad para poner límites y decir no sin culpas. Hasta me inscribí en un curso básico de contabilidad, porque quería entender mejor los números de mis inversiones y sentirme autónoma al administrar mis finanzas. Un jueves por la mañana recibí una llamada inesperada de Lorena. Su voz sonaba distinta, más suave, menos arrogante. «Mamá», dijo titubeando, «he estado pensando en todo lo que pasó. He hablado con mi terapeuta y entendí que te hice mucho daño. Quiero empezar de nuevo si tú me lo permites». Mi corazón dio un vuelco.
Pero esta vez no se abrió de par en par para permitir cualquier cosa. Esta vez le respondí con la calma y la firmeza que había encontrado. Lorena, agradezco que reconozcas tu error. Podemos hablar y ver cómo avanzamos, pero necesito tiempo para sanar y confiar de nuevo. Ella aceptó esas condiciones y quedó en llamarme en una semana para poner una cita más ordenada, sin prisas ni reclamos, sino con la intención de reconstruir, paso a paso. Al colgar, sentí una mezcla de tristeza por los años perdidos y esperanza por lo que aún podía crecer nuestra relación. Me di cuenta de que, aunque mi hija había sido la causa de mi dolor más profundo, también me había impulsado a descubrir mi fuerza interior y mi capacidad de renacer. A partir de entonces comencé a compartir mi historia en un pequeño blog que abrí con Marina y una vecina, más, para alcanzar a mujeres que no tenían con quién desahogarse. Narraba mi experiencia de cómo pasé de la invisibilidad al empoderamiento. Detallaba mis pasos, cómo localizar los documentos, cómo reclamar mis derechos, cómo organizar mi vida financiera, cómo recuperar mi autoestima y cómo abrir espacios de sororidad con otras mujeres mayores. Poco a poco recibí mensajes de personas de todo México que me agradecían por darles voz y guía para emprender su propia transformación. En cada publicación incluía un mini tutorial: cómo revisar escrituras y contratos, cómo establecer límites familiares sin sentir culpa, cómo encontrar tu pasión artística a cualquier edad, y cómo reconectar con nietos y nietas cuando la relación con los hijos está rota. Cada historia que me llegaba de regreso al blog añadía más riqueza a mi experiencia y me confirmaba que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Con el tiempo, mi blog evolucionó en un pequeño colectivo que organizaba encuentros virtuales, mensuales, charlas con abogadas especializadas en derechos de personas mayores, talleres de pintura, sesiones de reflexión sobre autoestima y ejercicios de escritura terapéutica. Lo llamamos Voces en Flor, porque como los jacarandás en Chapultepec, muchas mujeres florecen cuando menos lo esperan, incluso después de años grises. Hoy, cuando paso frente al espejo, veo líneas en mi rostro que antes me parecían arrugas de tristeza, y ahora las veo como surcos de sabiduría. Veo mis aretes de esmeralda brillando y me recuerdo que el amor verdadero no se mide en joyas ni en dinero, sino en respeto, en memoria compartida y en capacidad de soltar lo que nos hace daño para abrazar lo que nos hace crecer. Mi casa, que una vez fue un refugio de indiferencia y soledad, ahora huele a canela, sí, pero también a acuarelas frescas, a café recién molido, a té de manzanilla y a las risas de mis amigas cuando recordamos anécdotas de juventud. Mi corazón, que se sentía vacío después de la traición de mi hija, hoy late con la emoción de proyectos por hacer, nuevos viajes, nuevos talleres, nuevos encuentros con mujeres que buscan volver a ser ellas mismas. Sigo deseando que Lorena encuentre su propio camino de reconocimiento y respeto, pero sé que mi plenitud ya no depende de su aprobación. Soy dueña de mi tiempo, de mis emociones y de mis logros. Y he aprendido que, aunque la familia biológica es un lazo muy fuerte, el amor propio y la sororidad elegida pueden tejer redes de apoyo más sólidas que cualquier árbol genealógico. Al fin, llegar a esta parte de mi historia, quiero compartir contigo algo fundamental. La edad no define nuestro valor. La voz no se apaga con el paso de los años, y la dignidad es un derecho que debemos ejercer al primer signo de menosprecio. Si alguna vez te has sentido invisible, silenciada o reducida a un rol que no elegiste, recuerda que siempre puedes reinventarte, reclamar lo que es tuyo por derecho y rodearte de personas que sepan ver y celebrar tu verdadero brillo. Lección de vida. Nunca permitas que nadie, por más cercano que sea, te haga sentir que tu experiencia, tu historia y tu voz dejan de importar. Tu valor crece con cada paso firme que des para proteger tu dignidad y compartir tu luz con el mundo. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya superado una traición familiar para renacer con fuerza y autonomía? Responde en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a quien la necesita escuchar.